En lo más profundo de los océanos existe un mundo misterioso, el de las zonas abisales. En este desierto, el más grande del mundo, los vegetales están ausentes y los animales son rarísimos. Pero cuando en los años 70 los oceanógrafos descubrieron los primeros sitios de géiseres profundos, las cantidades fundamentales de animales encontrados en estos lugares, a priori hostiles a cualquier forma de vida, originaron numerosos interrogantes. ¿Las bacterias consiguen ellas mismas sobrevivir en esas condiciones extremas? ¿Son ellas responsables de esta profusión de vida? ¿La simbiosis puede explicar el éxito excepcional de estos animales? Para responder a estas preguntas, la campaña oceanográfica Biobase, iniciada y dirigida por el profesor François Lallier de la Estación Biológica Roscoff, en Bretaña, nos conduce a la búsqueda de secretos ocultos desde la noche de los tiempos a kilómetros de profundidad. El barco se dirige hacia varios sitios volcánicos situados en el corazón del Océano Atlántico. Los 32 científicos a bordo son expertos en biología de las profundidades marinas. Las capacidades técnicas excepcionales del robot Victor 6000 les permitirán llevar adelante una exploración extraordinaria en los sitios volcánicos de la dorsal mesoatlántica. El robot Victor se sumerge a más de 2 kilómetros de la superficie. Se aventura en un mundo desprovisto de luz hacia uno de los sitios volcánicos submarinos más espectaculares del planeta, Rainbow. La proximidad de Rainbow es complicada por las gigantescas volutas de fluidos ardientes que los potentes géiseres descargan permanentemente en las aguas abisales. La composición química de estos fluidos hiperácidos es una larga lista de sustancias más tóxicas unas que otras. Sin embargo, alrededor de estos géiseres se aglutinan cantidades impresionantes de animales. En el corazón de estos espectaculares conjuntos de chimeneas que dejan los géiseres se esconde el primer animal que los científicos quieren estudiar, los camarones rimicaris. Estas chimeneas agrietadas por todas partes son las únicas que dispensan sus fluidos de una manera suficientemente benigna y regular como para ofrecer condiciones de vida ideales a los camarones. Los rimicaris se acumulan en el corazón de auténticos valles de fluidos volcánicos, en los cuales danzan permanentemente un ballet sorprendente.
En el barco, bajo el liderazgo de Marianne Cambon y Magalís Vinden, todos se preparan para la recolección. Ellas esperan subir un centenar de camarones rimicaris. La técnica de captura es fácil, por medio de un aspirador. Durante la subida a la superficie, los animales sufrirán los efectos traumáticos de una violenta descompresión. Aquí, a 2.300 metros de profundidad, reina una presión de 230 bares, o sea, de 230 kilos por centímetro cuadrado. En la superficie, la presión atmosférica es solo de 1 kilo por centímetro cuadrado. Nosotros mismos somos organismos que contienen gas. Si sufriéramos una presión de 200 bars en una caja, esto nos aplastaría, lo que significa una muerte instantánea. Felizmente, los organismos de los animales de los abismos no contienen ningún gas. Es más una cuestión de fluidez de la membrana celular. Sabemos que si varía mucho la presión, la fluidez también varía. Y las membranas son canales de transmisión de los organismos, transmisiones nerviosas, químicas, etc. En el momento del pasaje de las membranas de los organismos, si las variaciones en la presión son demasiadas, el organismo morirá. A la presión del nivel del mar, los camarones rimicaris que provienen de Rainbow apenas pueden sobrevivir 24 horas. Pero su anatomía no sufre trastornos, al punto de no poder ser estudiada. La disección de su tubo digestivo revelará un primer enigma sobre el extraño modo de vida de estos animales. Aparte de algunos restos de rocas que los animales deben mordisquear, su intestino no contiene alimento. El sistema digestivo de estos camarones no parece jugar un rol importante en su alimentación. Entonces, ¿cómo hacen para alimentarse? Los investigadores naturalmente vuelven su atención hacia la enorme cabeza de estos extraños crustáceos. La cabeza es la mitad del cuerpo de la criatura, es muy grande, normalmente no llega a un tercio. Cuando son pequeños parecen camarones comunes y en la segunda etapa de su desarrollo se ponen amorfos, un poco como la crisálida que se convierte en mariposa. La cabeza llega a ser tan enorme y el cascarón también que el camarón no puede picotear más ni alimentarse. No sorprende que su tubo digestivo esté casi vacío. En cuanto a la gran cabeza, se debe a la talla desmesurada de la cámara que contiene las branquias, el órgano respiratorio del animal. Inspeccionando el interior de esta cámara, la sorpresa de los biólogos es total. Se trata de la residencia estable de millones de bacterias. Las bacterias están en el interior de la cámara, así que allí crean largos filamentos. También están dentro de la cavidad cefálica, que contiene un núcleo acuoso que está cubierto de bacterias. Los análisis microbiológicos demuestran que estas bacterias residentes son específicas de los camarones. Al no tener un sistema digestivo realmente funcional, los investigadores piensan entonces en una posible relación alimentaria entre los camarones y esta gigantesca colonia bacteriana. ¿Y por qué no una simbiosis?
Pero para saber más de esta extraña ecuación bacterias-camarones, hay que ser capaz de trabajar con los animales en su estado normal, sin haber sufrido el shock de la descompresión. Esto es lo que el equipo de Bruce Giliteau prevé realizar durante un segundo pasaje en Rainbow con la ayuda de un sistema revolucionario de acuario a alta presión. Para prosperar con tanto éxito en medios tan diferentes, las bacterias deben estar dotadas de capacidades de adaptación notables. La próxima etapa de la misión consistirá en verificar esta hipótesis en otro sitio. El rumbo está puesto hacia Lucky Strike, Golpe de Suerte, otro lugar de volcanismo submarino descubierto en 1992 a 1.700 metros de profundidad. Menos potentes que los de Rainbow, los géiseres profundos de Lucky Strike no desarrollan altas chimeneas con espectaculares bocanadas negras o grises. A lo largo de décadas, simplemente han edificado una sucesión de pequeñas colinas. En Lucky Strike, las alfombras blancuzcas que rodean los géiseres son de hecho inmensas colonias de bacterias visibles a simple vista. Lo primero que se ve son grandes capas de microbios, como grandes alfombras blancas y amarillas, que cubren el sedimento del mar y la punta de las chimeneas. Y lo extraordinario en realidad son los filamentos que flotan en la corriente. Estas alfombras bacterianas coquetean peligrosamente con las emisiones de fluidos ardientes. Las sondas que los investigadores ubican en el interior mismo de las chimeneas revelan temperaturas superiores a los 350 grados. Pero al mezclarse con el agua de mar a 3 o 4 grados, los fluidos bajan su temperatura a menos de 30 grados en unas pocas decenas de centímetros, ofreciendo condiciones de calor favorables para el desarrollo de la mayoría de las especies bacterianas. En cambio, la composición química de los fluidos presenta todas las características de un medio hostil al desarrollo de toda forma de vida. Son hiperácidos, contienen elementos radioactivos, metales pesados y moléculas altamente tóxicas como los sulfuros. Desde mi punto de vista, por supuesto, la presión, la temperatura y los químicos, porque hay muchos componentes allí que serían tóxicos para la vida animal. Las condiciones parecen extremas, pero para las bacterias simplemente es su hábitat y están bien allí. Los investigadores han descubierto que las bacterias se deleitan con los fluidos volcánicos como si fueran un néctar. Los elementos tóxicos, que para nosotros son mortalmente venenosos, para ellas son fuente de alimento. Nuestro medio ambiente humano nos parece evidentemente más propicio para la vida que los abismos. Pero para las bacterias, ¿realmente es más fácil vivir en nuestro cuerpo que en un géiser abisal? Pocos científicos conocen mejor la parte que ocupan las bacterias en nuestras vidas que Laura Hopper. Algo que debe considerarse es que el intestino e incluso la piel tal vez sean medio ambientes extremos. Estas bacterias deben enfrentar un sistema que, por ejemplo, es como si cayeran granadas todo el tiempo. Tienen que enfrentar el pH que pasa del estómago al intestino, además de cambios en la dieta.
La capacidad para sobrevivir de las bacterias es notable. Durante millones de años ellas han sido los únicos seres vivos en colonizar los géiseres profundos. Pero a lo largo de millones de años de evolución, una primera categoría de animales proveniente de la superficie se adaptó a las condiciones locales e incluso consiguió instalarse de manera estable. ¿Quiénes son estos animales pioneros y cómo sobreviven en estos ambientes extremos? José Sarrazin dirige un equipo de ecología animal especializado en los géiseres profundos. Para comprender las capacidades de los animales para colonizar nuevos ambientes alrededor de los géiseres, la científica ha elaborado minuciosamente un sistema de soportes artificiales a base de pizarra, madera, muselina e incluso huesos de vaca. Este arsenal heterogéneo está dispuesto cerca de los fluidos para ser recuperado después de algunos días, o lo más frecuente, un año más tarde, en ocasión de una nueva campaña. Algunos días apenas bastan para que las bacterias contenidas en el agua ambiente se instalen en los soportes, no importa cuál sea su naturaleza. Estas bacterias atraen rápidamente decenas de especies animales del entorno de un tipo bien particular, los comedores de bacterias. Los primeros animales se alimentaron directamente de bacterias como si fuera una especie de pastura. Vinieron a pasear en esa pradera de bacterias. Hace millones de años que gracias a las bacterias consideradas como un alimento básico, las primeras especies animales de superficie han logrado sobrevivir en parajes de géiseres profundos. Hay muchos animales marinos, caracoles de mar, pequeños crustáceos, que se alimentan de bacterias. La colonización animal de los géiseres abisales habría podido detenerse en los animales comedores, que se contentan con comer bacterias libres y no establecen otras relaciones con ellas. Pero estos comedores están muy lejos de tener el mismo éxito que otras especies que desarrollan colonias gigantescas, como los mejillones modioles, particularmente numerosos en Lucky Strike. Uno de los objetivos de la campaña BioBuzz es comprender las razones de este éxito excepcional. Las próximas incursiones del robot Victor van a estar dedicadas enteramente a estudios más profundos del modo de vida del mejillón modioles. Si el camarón rimicaris solamente se encuentra en los parajes situados a más de 2.000 metros de profundidad, los mejillones modioles invariablemente están presentes en todos los sitios con géiseres ardientes. Recolectados a una profundidad inferior a los 2.000 metros, los mejillones de Lucky Strike resisten bien la descompresión. Los científicos se conforman con transportarlos en sencillas cajas de plexiglas.
Lo que impresiona cuando uno abre un modiol es el volumen desmesurado de sus branquias. En estos mejillones encontramos bacterias en las branquias y en las láminas grises también. Sin embargo, no se observa el menor filamento bacteriano en el exterior. Al revés que el camarón rimicaris, las bacterias de los modioles viven en el interior mismo de las células de las branquias. El fenómeno es tan raro como excepcional. Las células situadas en la superficie de miles de láminas que componen cada branquia, de hecho, se han especializado en la crianza interna de bacterias. Estas imágenes tomadas con el microscopio de fluorescencia hablan por sí mismas. El núcleo celular es de color azul. Los centenares de pequeñas manchas rojas y verdes son otras tantas bacterias confortablemente instaladas en el interior de cada célula especializada. Las bacterias, por lo tanto, logran la hazaña increíble de desarticular las estrategias inmunitarias de las células, a la vez que penetrar en ellas, pero también para instalarse allí. El animal regula la cantidad de bacterias instaladas en las células. En cierto tipo de células, las bacterias pueden incluso desarrollarse. No hay tejidos donde se encuentren bacterias no simbióticas. Pero los mejillones no hacen más que aceptar la presencia de las bacterias y lo hacen de tal suerte que siempre se mantengan alimentadas a voluntad. Los mejillones, de hecho, funcionan como filtros. El agua circula por sus branquias, en el oxígeno del agua hay sulfuros, un poco de otras sustancias y de carbono. Así que todo lo que necesitan las bacterias está allí, y el agua que circula mantiene su ambiente constantemente renovado. Esta relación bacterias-mejillones es realmente singular. Es un poco como si, después de millones de años de relaciones íntimas, las bacterias se hubieran integrado de manera progresiva en las células de los mejillones. Para medir hasta qué punto los mejillones dependen de las bacterias presentes en las células de sus branquias, los biólogos de BioBuzz van a llevar a cabo un pequeño experimento a 1700 metros de profundidad. Se trata de poner a algunas decenas de mejillones en jaulas y alejarlos de las fuentes de fluidos. Al sacarlas de su ambiente natural, las bacterias no disponen más de sulfuros, no disponen de nada, de manera que no tienen de qué vivir. Lejos de los fluidos, las bacterias dejan de multiplicarse y terminan desapareciendo. Y sin sus bacterias, los mejillones apenas sobreviven 2 o 3 días. ¿Cuál es la razón de esta dependencia vital? Las branquias son como una despensa donde crecen las bacterias. Por más sorprendente que esto pueda parecer, cada célula especializada digiere continuamente en el interior de sí misma una parte de su pequeña reserva personal de bacterias. También pensamos que las bacterias son capaces de soltar componentes. Por ejemplo, cuando la bacteria crece, suelta azúcares en la célula del animal. Sirviéndose del sistema sanguíneo, las moléculas provenientes de las bacterias intracelulares de las branquias van a nutrir al conjunto de las células de los mejillones. Por lo tanto, es una simbiosis particularmente íntima entre un animal y bacterias que está en el origen del éxito excepcional de los mejillones modioles en estos medios extremos.
Esta simbiosis intracelular es un fenómeno biológico rarísimo. La importancia de su descubrimiento es primordial, porque es un ejemplo del rol fundamental de las bacterias en el curso de las fases más importantes de la evolución de los seres vivos. Por cierto, hace alrededor de 2 millones de años, una fusión simbiótica de dos bacterias, poniendo en juego procesos análogos a la simbiosis intracelular, habría sido el origen de la primera célula nuclear. Poco después, la integración de una bacteria permitirá a las células nucleares respirar el oxígeno y evolucionar en organismos cada vez más complejos, hasta llegar a los mamíferos y al hombre. Algunos centenares de millones de años más tarde, todavía una simbiosis con una bacteria va a permitir a las células la adquisición de la fotosíntesis y la evolución de las algas y de todos los vegetales terrestres. Dos de las características más reconocibles de muchos animales vienen de las bacterias. En el alimento, en el caso de las plantas, a través de la fotosíntesis. Estas dos cosas se originan en la simbiosis con bacterias. Estas inmensas poblaciones de mejillones simbióticos van a representar importantes masas de alimento disponible para otros animales provenientes de la superficie. Ni comedores, ni simbióticos, estos animales de un tercer tipo son los predadores, los carroñeros, o que se alimentan de detritus. Aun cuando se parecen como dos gotas de agua a sus primos de superficie, estos animales carnívoros no están adaptados a las contingencias físicas y químicas extremas de los lugares, al punto de devenir en especies propias de los géiseres profundos. Como por ejemplo, los camarones microcaris, primos lejanos de los camarones de gran cabeza rimicaris, o los cangrejos segonsacia, los dos carroñeros y comedores de detritus. Estas especies autóctonas navegan permanentemente alrededor de las fuentes de fluidos y allí se sienten a gusto. Pero en un sitio vecino, situado a 800 metros de profundidad, se encuentra una especie enorme de cangrejo, el chaseón. Este gran crustáceo no es una especie propia de los géiseres. Solo pasa por allí de manera ocasional, atraído por la abundancia de mejillones. Al contrario de los cangrejos locales, los chaseones detectan mal las emisiones de los fluidos y normalmente esto les ocasiona regularmente dolorosas quemaduras. Pero su audacia los recompensa con copiosos banquetes. Aquí, solo los individuos de su propia especie son competidores serios. Pero estos grandes banquetes tienen su reverso. Todos los animales de los géiseres profundos han debido adecuarse a la omnipresencia de diversos elementos tóxicos en el agua y en el alimento. A la cabeza de la lista, el sulfuro de hidrógeno, siempre presente en cantidad en los fluidos. Esto es lo que hace que los huevos podridos huelan tan mal. Las moléculas en contacto con el aire producen un olor muy repugnante. Esta molécula del mejillón, por ejemplo, es altamente tóxica. Reemplaza el oxígeno en la hemoglobina, así que acumula sulfuro como subsidiario. El metabolismo de los animales que viven cerca de los géiseres profundos, por lo tanto, está adaptado a la necesidad de destoxificar los elementos químicos.
Pero, ¿qué es esa extraña cabellera que ostentan la mayor parte de las especies de cangrejos? Son bacterias, por supuesto. Generalmente la bacteria puede instalarse ella misma en un animal. Esto quiere decir que exactamente interactúa con el animal. Cuando la bacteria se alimenta con metales pesados o elementos como sulfuros, los transforma para crecer y luego los devuelve al ambiente y son menos tóxicos que cuando los ingirió. A esto lo llamamos destoxificación. Si las bacterias crecen en los cangrejos, es porque se sienten bien allí. Ellas aprovechan la movilidad de los crustáceos, que las mantienen ni demasiado cerca ni demasiado lejos de los fluidos alimenticios. Se trata entonces de una simbiosis bacteriana externa al animal. Nosotros también tenemos nuestro manto de bacterias, pero es totalmente invisible. En realidad, nuestro cuerpo cuenta con 10 veces más bacterias que células. Ellas tapizan las mucosas respiratorias, genitales, el interior de nuestro tubo digestivo y viven sobre toda la superficie de nuestro cuerpo. Se sabe que hay aproximadamente 1 millón de bacterias por centímetro cuadrado de piel. Y lo interesante es que si lavas tus manos, se van, pero solo temporariamente. Unos minutos más tarde están de vuelta. Ellas hacen su hogar allí, de manera que otras bacterias patógenas tendrán menos posibilidades de establecer colonias con éxito. Al menor estímulo en la piel, inmediatamente actúan como una protección. Nuestras bacterias cutáneas son nuestras mejores amigas. En trueque, las alimentamos con células muertas resultantes de la renovación constante de nuestra epidermis. Como para los cangrejos de los abismos, se trata de una simbiosis, de una ayuda recíproca. Volvamos al sitio de Rainbow, allí donde el camarón Rimicaris creó su pequeño reino. Para hacer nuevos descubrimientos sobre las relaciones que existen entre los camarones y las bacterias contenidas en su gran cabeza, los investigadores quieren observar a animales en excelente estado de salud, animales que no hubiesen sufrido los daños de la terrible descompresión. El equipo de Bruce Chilitó acaba de elaborar una pequeña joya tecnológica compuesta de 2 partes, Periscope y Balist, que permite subir a los animales manteniendo la presión de las grandes profundidades. Es un invento único. Es la única máquina que conecta con una celda que puede cosechar una cantidad de animales marinos. Por supuesto, no hablamos de un tiburón gigante, pero para camarones de 5 centímetros está muy bien. En preservación de alimentos hablamos de cadena de frío. Aquí hablamos de cadena de presión. Una vez que recolectamos, se trata de mantener la presión del mar y las condiciones naturales lo mejor posible. El balist es la parte más compleja del sistema, aquella que queda en el barco. Gracias a su imponente estructura en acero inoxidable de unos 400 kilos, Balist es capaz de reproducir las condiciones de presión extrema que reinan en la zona abisal. Funciona como una cabina presurizada, como en un cohete espacial, como cuando se conectan las piezas para abastecerse. Los módulos deben tener la misma presión. Hay que mantener los mismos valores para poder trasladar los animales de un módulo a otro. En un primer momento, Periscope, la parte móvil, entra en escena. El Periscope está ubicado en el ascensor, un módulo autónomo que va y viene entre la superficie y el fondo durante las zambullidas del robot Victor, que pueden durar hasta 36 horas. Los pilotos del robot tienen por misión capturar una veintena de camarones Rimicaris en el interior de un tubo cerrado denominado periscopeta.
Primera etapa cumplida. El robot Víctor toma inmediatamente la dirección del periscope, situado a algunos centenares de metros de allí en el ascensor. La introducción de la periscopeta y de sus camarones en el interior del cilindro en acero del periscope es la maniobra más delicada de la operación. A partir de ahora, no queda más que cerrar la fuerte compuerta que permitirá mantener la presión del fondo del mar hasta la superficie. Algunos minutos más tarde, el ascensor se desprende de su lastre y comienza a subir bajo el efecto del principio de Arquímedes. En el barco, Bruce Giliteau prepara un mullido nido para sus invitados. En el interior del balist, los camarones estarán como en casa. El agua está a 8 grados y la presión ronda los 230 kilos por centímetro cuadrado. En cuanto a la ventanilla de zafiro, de un espesor de 3 centímetros, permitirá a los científicos observar a los animales durante el desarrollo de los experimentos. Attention la poignée. Última fase de la operación: conectar el periscope con el balist sin ocasionar la menor pérdida de presión. C'est bon pour vous les gars là? Voilà, pose doucement. Voilà. Ok. Tu vas le mettre où on le met d'habitude là, comme ça il dégage. Dans la jonction c'est peut-être pas encore tout de suite. Alors faut l'avancer un peu sur la plaque là. On le fait encore glisser, encore. Faites-le glisser, encore. C'est bon, ok. Il faudra dévisser ça. Ok. Voilà, ok. Antes de abrir las potentes compuertas de la cámara, Bruce debe equilibrar de manera precisa la presión del balist con la del periscope. Allez. Alors, j'équilibre avec baliste. Donc là, sur le sas, je suis bon. Je passe là. Okay. Los investigadores pueden ahora transferir los Rimikaris. Pero a pesar de la fuerte inclinación del sistema, la periscopeta se niega a descender. Parecería que una de las dos compuertas no estuviera totalmente ajustada. Là, je l'ai touché, hein. Ah, j'ai senti un truc comme si ça passait là. Ça passe. C'est chez eux. C'est chez vous là? Ouais, c'est bon. Ok, alors attends, je ferme. Oh super, hein, dis donc, quand je me rappelle avec Gérard, les Albinés là, on cognait à 3 dessus sur le châssis. Ok, attendez. En el interior del balist, los camarones Rimikaris pueden sobrevivir cerca de 4 días. En el acuario podemos controlar la temperatura, la corriente y la presión. Ahora se pueden desarrollar un montón de experimentos interesantes.
Los distintos experimentos efectuados gracias al sistema Periscope Ballist permitirán hacer un descubrimiento sorprendente. Observamos largo tiempo el interior de la cavidad de las branquias de los camarones. Son una especie de cámara donde se crían las bacterias que los alimentan. Y descubrimos que la cavidad nunca llegaba a dañarse. Al revés que el mejillón modioles, el camarón no consume las bacterias que se encuentran en su cavidad branquial. En cambio, los investigadores han podido demostrar que estas mismas bacterias alimentan a su anfitrión a través de la simple transferencia de moléculas. Las bacterias producen moléculas orgánicas, pero transitan a través de la piel del animal. Esto significa que la cara interna de la cámara branquial deja transitar moléculas alimentarias directamente en el sistema sanguíneo del animal. Esta es una novedad sorprendente. ¿No habría allí que hacer una comparación entre la cabeza de estos extraños camarones y nuestro intestino grueso, que contiene también millones de bacterias? Las bacterias del intestino humano colaboran con la digestión. Pensamos que es más o menos la misma cosa para los camarones rimicaris. Básicamente, el camarón tiene su intestino en su cabeza. Sin embargo, la relación entre los camarones rimicaris y sus bacterias va mucho más lejos que la que nos une con las bacterias de nuestro intestino. El ser humano debe ingerir cada día una cantidad de materia vegetal o animal, y son las moléculas de esos alimentos las que participan en la fabricación de las células de nuestro cuerpo. La actividad principal de nuestras bacterias intestinales es la de ayudarnos a digerir nuestros alimentos. Producen el metabolismo que no podemos producir de manera aislada. También destruyen sustancias dietéticas como complejos polisacáridos que no tenemos capacidad para digerir, así que son muy beneficiosas para nuestra digestión de alguna manera. La diferencia es que los camarones rimicaris ni siquiera tienen necesidad de comer para vivir. Las moléculas necesarias para mantener su organismo son abastecidas íntegramente por sus bacterias. Realmente es mágico, muy bien organizado de todas maneras. Para que se trate de una simbiosis, es necesario que la relación tenga un beneficio recíproco. ¿Qué beneficios aportan los camarones a sus bacterias? Los camarones proveen a las bacterias una cavidad cerrada donde nada puede entrar para comerlas. El camarón les ofrece albergue, por cierto, pero también el sustento. Las pone en contacto regular con los sulfuros y otras fuentes de energía que contienen los fluidos volcánicos. Los camarones van y vienen a través del calor, pero no por mucho tiempo. Es como si dijeran, bueno, ya es suficiente, mejor salgamos un poco. Pero la bacteria necesita esos fluidos para ser capaz de sobrevivir y prosperar, y provee al camarón de materia orgánica. Un asunto que tiene sus riesgos. A veces se encuentran camarones con quemaduras, con heridas, esto ciertamente por estar demasiado cerca de los fluidos, y estos los queman. Nuestro intestino igualmente ofrece albergue y sustento a la gigantesca comunidad bacteriana que contiene. Las bacterias disfrutan de un medio protegido y salvo un periodo de hambruna intensa, ellas reciben de su anfitrión todos los alimentos que puedan necesitar. Se trata en realidad de una relación mutuamente beneficiosa. Aun cuando los científicos han hecho progresos notables en el conocimiento de estas sorprendentes simbiosis, todavía quedan grandes zonas de misterio. ¿Cuándo y cómo las crías de los mejillones modioles o los de los camarones rimicaris entran en contacto con sus bacterias, por ejemplo?
Los investigadores recientemente acaban de obtener un primer atisbo de respuesta en los camarones rimicaris. Definitivamente es una criatura muy misteriosa y no conocemos su ciclo de vida. Llevan sus huevas en el abdomen hasta que la joven larva puede nadar y hallamos bacterias en el exterior de los huevos. En este camarón, las bacterias estarían ya presentes en sus huevas. Al contrario, protegido por el útero materno, el feto humano es totalmente estéril. El sistema inmunitario de la madre es una barrera infranqueable para cualquier bacteria. Es por esta razón que nuestra aventura bacteriana comienza en el instante de nuestro nacimiento. Muy temprano en la vida, las bacterias que tiene el recién nacido normalmente provienen de la flora microbiana de la madre, que el niño en su desarrollo, en el caso de los humanos rápidamente, adquiere a su vez durante los primeros años de vida. El hombre es una pieza del gran rompecabezas biológico terrestre donde las bacterias reinan en todas partes. Esa es la belleza de las bacterias. Pueden adaptarse a todo. Para ellas, desde su perspectiva, probablemente nada sea un medio ambiente extremo. Aun siendo los primeros seres vivientes del planeta, las bacterias no buscaron eliminar las formas de vida más complejas que ellas. Al contrario, sin cesar han acompañado, estimulado y orientado la evolución de la vida. Los éxitos notables de las simbiosis bacterianas descubiertas en las zonas abisales han puesto a la luz la importancia fundamental de la ayuda mutua entre las criaturas en la conservación de toda forma de vida sobre la Tierra, incluyendo la nuestra. Aquí, en el corazón de los géiseres ardientes y ácidos de las profundidades, es como si los infiernos se hubieran abierto para mostrarnos que la simbiosis es la clave del futuro de toda forma de vida.